Este es el día que hizo el Señor. Centro de Formación Cristiano, CFC, presenta Solo por Gracia. Solo por Gracia. El devoto. Con una estrella se anunció cuando el mundo recibió aquel que iba a salvar, aquel que vida vino a dar. Y oh bella noche y en Belén, que humilde vio al rey nacer. Dios como hombre vino a ser, Dios con nosotros, Emmanuel. Cantamos gloria, gloria, gloria a Emmanuel. Nació el rey. Hola, buen día, les saluda Viviana Peña Blanco. Hoy, como todos los domingos, con una historia edificante. Este es un cuento que no les he contado y me pareció adecuado cuando solo faltan 2 días para terminar el 2024. Lo leí en El Camino de las Lágrimas, el libro de Jorge Bucay. Martín había vivido gran parte de su vida con intensidad y gozo. De alguna manera, su intuición lo había guiado cuando su inteligencia fallaba en mostrarle el mejor camino. Casi todo el tiempo se sentía en paz y feliz, pero ensombrecía su ánimo algunas veces esa sensación de estar demasiado en función de sí mismo. Él había aprendido a hacerse cargo de sí y se amaba suficientemente como para intentar procurarse las mejores cosas. Sabía que hacía todo lo posible para cuidarse de no dañar a los demás, especialmente a aquellos de sus afectos. Quizá por eso le dolían tanto los señalamientos injustos, la envidia de los otros o las acusaciones de egoísta que recogía demasiado frecuentemente de boca de extraños y conocidos. Era suficiente para darle significado a su vida que la búsqueda de su propio placer fuera el centro de su vivir. ¿Soportaba él mismo definirse como un hedonista centrado en su existencia, en su satisfacción individual? ¿Cómo armonizar estos sentimientos de goce personal con sus concepciones éticas, con sus creencias de fe, con todo lo que había aprendido de sus mayores? ¿Qué sentido tenía una vida que solo se significaba a sí misma? Ese día, más que otros, esos pensamientos lo abrumaron. Quizá debía irse, partir, dejar lo que tenía en manos de los otros, repartir lo cosechado y dejarlo delegado para, aunque sea en ausencia, ser en los demás un buen recuerdo. En otro país, en otro pueblo, en otro lugar, con otra gente, podría empezar de nuevo. Una vida diferente, una vida de servicio a los demás, una vida solidaria. Debía tomarse el tiempo de reflexionar sobre su presente y también sobre su futuro. Martín entonces puso unas pocas cosas en su mochila y partió en dirección al monte. Le habían contado del silencio de la cima y de cómo la vista del valle fértil ayudaba a poner en orden los pensamientos de quienes estaban hasta allí, de quienes alcanzaban a llegar hasta la cima. En el punto más alto del monte giró para mirar su ciudad, quizá por última vez. Atardecía y el poblado se veía hermoso. De allí entonces hasta el lugar donde siempre vivió. Por 1 peso te alquilo el catalejo, le dijo la voz de un viejo que apareció de la nada con un pequeño telescopio plegable entre sus manos y que ahora le ofrecía con una mano mientras con la otra la tendía hacia arriba reclamando su moneda.
Martín encontró en su bolsillo la moneda que buscaba y se la dio al viejo, que desplegó el catalejo y se lo alcanzó. Después de un rato de mirar, consiguió ubicar su barrio, la plaza y hasta la escuela frente a ella. Algo le llamó mucho la atención. Un punto dorado brillaba intensamente en el patio del antiguo edificio. Martín separó sus ojos de la lente, parpadeó algunas veces y volvió a mirar. El punto dorado seguía allí. ¡Qué raro!, exclamó Martín, sin darse cuenta de que hablaba en voz alta. ¿Qué es lo raro?, le preguntó el viejo. El punto brillante, dijo Martín, ahí en el patio de la escuela. Siguió alcanzándole al viejo el telescopio para que viera lo que él veía. Ah, son huellas, dijo el anciano. ¿Qué huellas?, preguntó Martín. ¿Te acuerdas de aquel día? Debías tener unos 7 años. Tu amigo de la infancia, Javier, lloraba desconsolado en ese patio de la escuela. Su madre le había dado unas monedas para comprar un lápiz para el primer día de clases. Él había perdido las monedas y lloraba a mares, contestó el viejo. Y después de una pausa siguió. ¿Te acuerdas de lo que hiciste? Tenías un lápiz nuevecito que estrenarías ese día. Te arrimaste al portón de la entrada y cortaste el lápiz en 2 partes iguales. Sacaste punta a la mitad cortada y le diste el nuevo lápiz a Javier. No me acordaba, dijo Martín. Pero eso, ¿qué tiene que ver con el punto brillante? Javier nunca olvidó ese gesto, dijo el viejo, y ese recuerdo se volvió importante en su vida. Hay acciones en la vida de uno que dejan huellas en la vida de otros, explicó el anciano. Las acciones que contribuyen al desarrollo de los demás quedan marcadas como huellas doradas en la vida. Volvió entonces Martín a mirar por el telescopio y vio otro punto brillante en la vereda de la salida del colegio. El viejo dijo: ese es el día que saliste a defender a Pancho, ¿te acuerdas? Volviste a casa con un ojo morado y un bolsillo del abrigo arrancado. Martín miraba la ciudad. Ese que está ahí en el centro, siguió el viejo, es el trabajo que le conseguiste a don Pedro cuando lo despidieron de la fábrica, y el otro, el de la derecha, es la huella de aquella vez que juntaste el dinero que hacía falta para la operación del hijo de Ramírez. Las huellas esas que salen a la izquierda son de cuando volviste de un viaje porque la madre de tu amigo Juan había muerto y quisiste estar con él. Apartó la vista del telescopio y sin necesidad de él empezó a ver cómo miles de puntos dorados aparecían desparramados por toda aquella ciudad. Al terminar de ocultarse el sol, todo el pueblo parecía iluminado por sus huellas doradas. Martín sintió entonces que podía regresar sereno a su casa. Su vida comenzaba de nuevo, desde una óptica distinta. Primera carta de Juan, capítulo 2, versos 3 al 5. Podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Si alguien afirma: yo conozco a Dios, pero no lo obedece los mandamientos de Dios, entonces es un mentiroso y no vive en la verdad. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es como sabemos que vivimos en Él. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Mis amigos, en muchas ocasiones les he tocado este texto bíblico, se los he leído, pero si usted está seguro de conocer a Dios, entonces es porque usted sigue sus mandamientos, y Jesús dijo que el primer mandamiento era el más importante: amar a Dios con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. Y Él dijo, y el segundo es tan importante como ese: amar al prójimo como a mí mismo. Si usted afirma que conoce a Dios, pero no obedece los mandamientos, dice la Biblia que usted es mentiroso. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran cuánto lo aman en el ejercicio de obediencia. ¿Yo qué les puedo decir de esa palabra tan contundente?
Este es un llamado a dejar de ser religiosos, menos palabras y más acciones, menos posturas aparentemente bíblicas y más testimonios efectivos que hablen de la vida de Jesús en la suya, menos versículos, menos láminas en los estados, en los perfiles de la palabra de Dios y de buenas acciones que a veces no se dejan ver en sus vidas. Es una locura, ¿verdad? El mundo creyente está de fiesta, celebrando el nacimiento de Jesús, pero rechaza su mensaje de arrepentimiento. Yo no sé si usted es hedonista, como lo llegó a pensar Martín del mismo, esos que buscan placer y evitan el dolor, que solamente se cuidan a sí mismos. Yo no sé, pero así termina mi año con las historias del 2024. Yo no sé si su luz brilla en muchos lugares por donde ha pasado, pero como la luz del hombre de la historia, debería ser así. O tampoco sé si su historia haya apagado la luz de Jesús. Yo solo sé que la Biblia dice en la primera carta de Juan, en el capítulo 2, versículo 6, los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Eso se llama testimonio personal, testimonio de vida, CFC. Que tengan un feliz año nuevo. Bendiciones. Con una estrella se anunció cuando el mundo recibió aquel que iba a salvar, aquel que vida vino a dar. Y oh bella noche y en Belén, que humilde vio al rey nacer. Dios como hombre vino a ser, Dios con nosotros, Emmanuel. Cantamos gloria, gloria, gloria a Emmanuel. Nació